¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Un honor estar con usted en este programa. Maestro, hablemos de jueces. Sí. De grandes jueces. Sí. Yo le quiero decir algo. Admirar a un juez es admirar a alguien con una enorme calidad humana. Sí. Por eso, los jueces, sabiendo que son humanos y sabiendo que pueden equivocarse, cuando ellos dictan sentencia, dan el fallo. ¿Por qué dan el fallo? Porque saben que ellos pueden fallar. Por eso se dice dar el fallo. El juez dio el fallo. Por esta cuestión de saber que son humanos y que puede haber una equivocación, y ese fallo permite al otro humano a manejar otro recurso para ir en contra del posible fallo que un juez puede tener. Los jueces son presencia notable y han sido de enorme respeto, algo que empieza a tener como una crisis en esta época, ¿no, maestro? Sí, hay una crisis porque desde luego la justicia a veces se erosiona, pero en fin, hay que mejorarla, no destruirla. Y los jueces en la historia han jugado papeles fundamentales. Yo tengo un ejemplo reciente, en el año 1992 fueron asesinados los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Hombre, maestro. Los grandes jueces italianos que llevaron en Sicilia esta gran operación en contra de la mafia de la Cosa Nostra. De la Cosa Nostra, sí. Desde el 87 comenzaron con el maxiproceso, 1987 el maxiproceso, hasta que encerraron a cerca de 200 mafiosos. Estaban desmembrando a la mafia siciliana, que es la Cosa Nostra. Y se llama Cosa Nostra, profesor, pero una digresión aquí. Sí. Se llama Cosa Nostra porque los sicilianos son los habitantes de una isla que ha sido invadida por todas las potencias del mundo, todas las que desde la antigüedad, todos a tomar Sicilia. Porque ahí hay ruinas griegas preciosas. Sí, claro, y la tomaron los persas, todo mundo ha tomado Sicilia en alguna ocasión. Entonces los habitantes inventaron algo. Sí, nos sometemos a estas leyes, pero nosotros tenemos las nuestras, la Cosa Nostra. Cosa Nostra. Cosa Nostra. Bueno, Borsellino iba en coche en una carretera corta que va desde el aeropuerto de Palermo a la ciudad de Palermo y pusieron debajo del pavimento, maestro, debajo de la carpeta asfáltica donde van las tuberías, pusieron como 700 cargas de dinamita y voló Borsellino, Falcone, que iba manejando el coche con su esposa y murieron también varios miembros de su escolta. Y pocos meses todo el mundo puso la mirada en Paolo Borsellino. Muerto el juez Falcone, muerto Giovanni Falcone, el que sigue es él, es su alma gemela. Los dos estaban siguiendo el maxiproceso contra la mafia. A ver cuándo lo matan. 57 días después, una bomba mata a Paolo Borsellino. La reacción en Italia fue muy grande. Las protestas, el enojo, y cambió la política oficial italiana hacia la mafia. Ahí sí fue un combate frontal a la mafia y Totò Riina, el gran capo de tutti capo de la mafia de la Cosa Nostra, fue apresado y murió a los 87 años, 90 años en una cárcel allá en Italia. Esos dos personajes fueron dos seres que los impulsaba el sentido de la justicia, el proceso de la libertad. Eran dos personajes notables. Yo quiero mencionar a otro juez notable, un santón de Harvard, maestro. El gran juez Oliver Wendell Holmes. Un tipo verdaderamente notable en su proceso, notable en sus ideas.
Maestro, Holmes manejaba lo que se llama el realismo jurídico, el realismo basado en que hay que establecer contacto con el escepticismo de la vida. Revisemos todas aquellas cosas que nos parecen molestas e irritantes para no descalificarlas, tirar nuestros prejuicios y encontrar cada vez más profundidad en nuestros procesos de juicio. Holmes era un hombre con una enorme idea del proceso del derecho, era un gran estudiante de derecho con grandes títulos. Era un hombre con una gran retórica, era un hombre con una enorme capacidad de decisión, era un hombre que sabía escuchar perfectamente y tenía ideas sobre economía, sobre libertad y sobre lo que significa el liberalismo y la democracia. Llega a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, muere en 1930 y tantos, a los 90 años. Cuando él se retira a los 90 años, él habla y dice: la ley no es simplemente un hecho, es algo que afecta nuestra lógica. Tenemos que entender el proceso de la lógica. Wendell Holmes es uno de los personajes verdaderamente notables de la icónico por su sabiduría, por su respeto, su personalidad, su respeto a sí mismo, no por algunos casos en específico. No, para nada. Toda una trayectoria. Toda una trayectoria. Porque con él, con Holmes, la vida no puede ser juzgada por el resultado de los últimos 5 minutos. Él tiene toda una trayectoria. Lamentablemente así sucede, profesor, en nuestra vida. Sí. Exactamente, pero él tiene una gran trayectoria y Holmes es un auténtico, no quiero llamar innovador, alguien que fortalece el derecho, el concepto de la verdad. A ver, maestro, ¿por qué los juicios orales en este país no sirven? Porque los abogados son malos para hablar. No, sino porque este país no dice la verdad, ¿sí? Y al no decir la verdad, ¿de qué te sirve un juicio oral? En Estados Unidos tú alteras la verdad y tienes 15 años de castigo por perjurio, pues, ¿no? Mentir ante un juez. Y Holmes pertenece a esa cepa de grandes jueces que forjaron un proceso de justicia y de igualdad. Sí, hay que respaldar a los grandes jueces que se toman en serio su papel de que nadie por encima de la ley. De la Constitución. Recuerdo un caso que lo oí, no lo leí, lo oí a un gran parlamentario mexicano, ya fallecido, Juan de Dios Castro Lozano, y que él contó del caso de Federico el Grande. Federico el Grande, el gran rey de Prusia, que en su mansión veraniega tenía enfrente un molino, que los molinos afean el paisaje, y cuando hace ruido lo molesta en sus descansos y lo molestaba en sus fiestas. Él hacía grandes fiestas y lo molestaba. Entonces manda a llamar al molinero y le dice, y lo quiere arreglar por la buena, le dice: oiga, el molinero se llamaba Arnold Sanssouci. Arnold, vecino mío, soy el rey de Prusia, te compro tu tierra, para decirlo amable, y conté ya tu molino por esto y por esto. Y Arnold le responde: no, porque ese es mi sustento y toda mi familia, toda la vida, hemos sido molineros. No se lo vendo. Y cuenta la leyenda, y lo que le oía Juan de Dios Castro Lozano, comentar que Federico el Grande manda destruir el molino. El molinero recurre a los tribunales. Y el juez, los tribunales, fallan en contra del rey de Prusia y en favor de un humilde campesino que tenía un molino para ganarse la vida. Es decir, nadie por encima de la ley, y de ahí viene ese grito que ha acompañado y que tiene que acompañar siempre a nuestros jueces. Aún hay tribunales en Berlín. Eso me refiero. Maestro, esa es una gran idea. Yo quiero recordar a alguien apasionado del derecho, Montesquieu, el creador de la teoría del Estado. Sí. El que dice: son 3 poderes independientes. Espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes de Montesquieu, que pertenece a toda la Ilustración francesa. Ahora, Montesquieu dice: un solo poder destruye las sociedades. 2 poderes se enfrentan entre ellos y hacen el balance necesario.
El tercer poder, si los otros dos caen en conflicto, servirá de balanza para que prive la lógica y lo que le conviene a la sociedad. Montesquieu hablaba de los poderes independientes, de nada por encima de la ley, de la teoría del Estado y el Estado como teoría. Un hombre verdaderamente evolucionado en el concepto de la verdad tiene una frase suprema. Cuando el gobernante pierde la capacidad de contener sus palabras y habla de más, es porque está pensando de menos. Lo que hay que hacer es interpretar para no caer en el juego de las palabras. Y dice él, cuando una sociedad entiende lo que significa la palabra constitución y hay una clase media entendida sobre esto, la sociedad es más sencilla para dejarse dirigir. ¿Sí? Lo de Montesquieu es un ideal al que todos tratamos de llegar, la separación de poderes con respeto a los poderes, y hay un humanismo que cruza toda la obra de Montesquieu, pero eso se opone a la política real. A la realpolitik, como se le denomina, ¿sí? Que tiene un gran representante, un gran teórico, un gran visionario, que se llamó Maquiavelo. Maquiavelo, una gran figura. Recomiendo, hice este acápite solo para recomendar ese libro maravilloso de Maurice Joly, que te acabo de mencionar. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Entre Maquiavelo y Montesquieu. Cómo Maquiavelo prevé lo que viene después, que sería el régimen nazi, muchos años, y lo escribe Joly 50, 60 años antes de la llegada de Hitler, o 70 años antes de la llegada de Hitler, y es lo que prevé Maquiavelo, hacia dónde va todo el reordenamiento de Europa en ese momento. Pero en fin, lo interrumpí. No, maestro, es que al fin de cuentas, la palabra juez, la Suprema Corte, la Corte Suprema son nuestros últimos recursos. El último recurso donde el ser humano, el civil, puede de alguna manera enfrentarse ante una realidad donde todo se maneja con la misma condición. O sea, todos tenemos derecho a un proceso limpio, a un debido proceso. Por eso es una gran aspiración de todos los ciudadanos occidentales, por lo menos, un solo valor. Todos somos iguales ante la ley. Eso sigue siendo una aspiración y cuando se trata de lograr, siempre hay impedimentos. Pero creo que esa es la piedra angular de la civilización, que todos seamos iguales ante la ley. Al fin de cuentas, y con esto terminamos, la justicia determina la clase de sociedad en donde vives. El proceso de considerar que estás a salvo y protegido y que tienes una consecuencia es el equilibrio necesario para sociedades absolutamente armónicas en su pensamiento, maestro. Es muy gentil, maestro, y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación con Pablo Iriarte.